Hoy sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Today we're going to talk about countable and uncountable nouns. El día de hoy vamos a empezar a hablar acerca de los sustantivos contables e incontables. Primero que todo, ¿qué es un sustantivo? Algo, un nombre, una cosa, Bien, persona. sí, bien. Los sustantivos son eso, son las cosas que podemos nombrar, son los nombres propios de las personas o de los lugares, son los nombres de los objetos, lo que podemos nombrar. Esos son los sustantivos. Y si yo digo contable, ¿qué significará? Que se puede contar, Que se puede contar. ¿E incontable? que no se puede contar. Que no se puede contar. Muy bien. De eso vamos a Tres hablar, puntos ya. de los sustantivos contables e incontables. Los sustantivos contables e incontables tienen ciertas diferencias entre ellos y tienen ciertas diferencias también entre el idioma inglés y el idioma español. Hay ciertas cosas que en el inglés se pueden contar que en el español no, y al revés, cosas que en el español se pueden contar y en el inglés no. Entonces vamos a ir viendo. Para esto necesito igual que tengan su cuadernito, los que quieran. Obviamente yo no, ustedes saben que yo no los obligo, pero lo ideal es que siempre escriban. Aquí vamos a avanzar un poquitito, no vamos a alcanzar a hacer muchas hoy día porque igual es media horita, pero vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Aunque sean las primeras dos partes. Countable noun, sustantivos contables. Things you can count in units, son cosas, objetos o, no sé, animales que puedan contar en unidades. ¿A qué me refiero con unidades? Por ejemplo, one apple, two apples, three apples. Una manzana, dos manzanas, tres manzanas. Yo las puedo contar de una en una. One cookie, two cookies, three cookies. Una galleta, dos galletas, tres galletas, etc. Lo mismo con el egg, con los huevos. One egg, two eggs, three eggs. Los puedo ir contando. Lo mismo con el tomate. One tomato, two tomatoes, three tomatoes. Ya yo puedo contar. Eso significa que si hay un sustantivo que sea contable, yo puedo hacer la diferenciación entre singular, 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 que es solamente uno, o plural, que es dos o más del objeto. Esto también es materia de lenguaje. Singular y plural. Singular es un solo objeto, plural es dos o más del mismo objeto y se le agrega la S o la ES igual que en el español. Ya si se fijan, apple, manzana, apples, manzanas. También se le agrega la S cuando estoy contando dos o más objetos. Por lo tanto, se da esa diferenciación entre singular y plural. Vayan anotando rapidito. Voy a dar un par de segundos. Secreto de eso. Sí, o por lo menos hasta el primer, aquí hasta el primer ejemplo. Ya, ¿puedo seguir?
Sí, profe. No. Uncountable nouns, sustantivos incontables o sustantivos no contables. Things you can't count in units, cosas que no puedes contar en unidades, ya que no se pueden contar en unidades. For example, butter, mantequilla. Yo no cuento la mantequilla. Ya, yo no digo voy a echarle una mantequilla al pan. Sonaría raro. Es mucha mantequilla. Sí, se le echa mantequilla nomás o un poco de mantequilla. Coffee, el café. A pesar de que nosotros aquí en Chile hablamos de manera coloquial, de manera informal, así como con gente que conocemos, decimos, oye, vamos a tomarnos un cafecito, un. No nos estamos refiriendo al líquido, nos estamos refiriendo a la taza que contiene el líquido. ¿Ya? Coffee, café, no se puede contar en términos prácticos porque es un líquido y el líquido no se puede contar. Meat, la carne. Los trozos de carne, nosotros no contamos la carne en sí, contamos los trozos, o los filetes, o los bistecs. Pero no contamos así, oh, me voy a comer una carne. Es como raro. Sugar, azúcar. La azúcar no se puede contar porque es un granulado. Yo no digo le voy a echar 354 granos de azúcar. Podría decirlo, pero nadie lo hace. Y aún así no estamos contando la azúcar, estamos contando los granos, ¿ya? O los cristales de azúcar. En términos generales, los objetos que no se pueden contar, que son incontables, son mayoritariamente los líquidos y los granulados, ¿ya? También hay otros objetos que son como de aspecto como gelatinoso o más eh, no tan ni tan sólido ni tan líquido, por ejemplo, el manjar. Yo no puedo contar el manjar, ¿ya? Porque es entre líquido y sólido, es como una pasta. Entonces, los líquidos no se pueden contar porque yo no digo me voy a tomar un aguas, o dos aguas, tres aguas. Y el pasto, profe, ¿El qué? el pasto, El, no te entiendo qué palabra me estás diciendo. el pasto, El tacto, pasto, el con ese. pasto. Sí, yo sí. El pasto, claro, el pasto en términos generales yo no puedo contar el pasto. Lo que yo cuento son las hojas de pasto. No. El arroz, yo no cuento el arroz. La arena, no puedo contar la arena. La harina, tampoco la puedo contar. Lo que yo utilizo para poder contar estas unidades son, perdón, ahí, measuring units and quantifiers, unidades de medida y cuantificadores. El hecho de que yo tenga que ocupar esto significa que yo no puedo hacer la diferenciación de estos objetos entre singular y plural, porque no tengo cómo contarlos. Lo único que puedo hacer es simplemente contar las unidades de medida o utilizar cuantificadores. Vayan escribiendo, que yo creo que vamos a avanzar una o dos diapos más nomás y vamos a terminar por ahí.
Measuring units, unidades de medida. Both countable and uncountable nouns can be measured with a measuring unit. Ambos, los sustantivos contables e incontables, pueden ser medidos con una unidad de medida, valga la redundancia. Measuring units express an exact amount. That's why they are used in recipes. Las unidades de medida expresan una cantidad exacta. Es por eso que son utilizadas en recetas. Si ustedes se fijan, o si han ustedes cocinado alguna vez, muchas veces en las recetas nos hablan de cucharadas, tazas, nos hablan de litro, ya medio litro. Esas son unidades de medida y se utilizan sobre todo para las cosas que no son contables. En las recetas podemos hacer esta diferenciación porque existen, por ejemplo, cuando nos dicen, para esta receta utilizarás una cebolla mediana, una cebolla. Ahí está contando un objeto contable. Dice 350 gramos de carne. 350 gramos, esa es una unidad de medida. Ya los gramos son unidades de medida de la carne. Y así, ¿ya? Entonces nosotros podemos darnos cuenta de que en las recetas están todas las unidades de medida, tanto para los contables como para los incontables. Esto está muy relacionado con lo que van a ver ustedes en su taller de gastronomía ahora después de clase. Después de inglés, ¿recuerdan que tienen gastronomía? Algunas unidades de medida son estas de acá. Cup, taza, glass, vaso, cuando decimos de un vasito de agua, ¿cierto? O vaso de bebida. Spoon, cucharada. Bowl, tazón, siempre se me olvida esta palabra, tazón. Bottle, botella. Can, lata. Jar, frasco o jarro. Gallon, galón. Esta no la ocupamos mucho aquí en Chile, ya no es muy común utilizarla. Se utiliza en términos de construcción y cosas así, utilizan de repente lo que es el galón. Pero no es muy utilizada aquí en Chile, a pesar de que nosotros la entendemos, tampoco tiene la misma medida, ¿ya? Hay como 3 medidas en el mundo, o 4, no sé cuántas medidas distintas de cuánto es un galón. Aquí en Chile, un galón, por ejemplo, podría ser 5 litros más o menos. Por ejemplo, venden galones de esos botellones grandes de aceite. Un galón de aceite son más o menos 5 litros. Pero en algunas partes del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, un galón son menos de 5, son como 4 litros y algo. Y en otras partes del mundo, como en Inglaterra, un galón son menos de 4 litros, son 3 litros 700, una cosa así. Entonces, tampoco la medida es como muy exacta, pero en cada país que se utiliza tiene su propia medida, por lo tanto se entiende. Bag, bolsa. Box, caja. Slice, rebanada. Bunch, puede ser tomado como un puñado o puede ser tomado como racimo. ¿Ya? Dozen, docena. Perdón por el espacio en blanco que dejé ahí en el audio, que justo me estaba hablando una profesora.
Pint, esta tampoco lo ocupamos mucho aquí en Chile, se utiliza como para los helados o para los algunos tipos de líquidos, como la cerveza. Los papás o las mamás, ¿cierto? Que son buenos para la cerveza o que les gusta mucho la cerveza, saben que una pinta son un poco más de 300 y tantos centímetros cúbicos, ¿ya? Y de hecho, algunas cervezas traen afuerita, dice una pinta, medida una pinta. Son como 375 centímetros cúbicos, algo así. Cuarto, a pesar de que nosotros el cuarto sabemos que son 250 gramos, que es lo que ocupamos aquí en Chile, en otras partes del mundo un cuarto es menos de un litro. Es raro, porque más que nada porque ellos trabajan con otras unidades de medida. Liter, el litro, ¿cierto? Kilogram, el kilogramo, y pound tampoco lo ocupamos mucho aquí en Chile, que es la libra. Nosotros aquí en Chile no ocupamos el formato de libra, ya no hablamos de 5 libras ni nada. Una libra son menos de medio kilo, 450 y algo, 470 más o menos gramos de algo, ¿ya? Vamos a quedar hasta aquí por ahora. Voy a dejar de grabar.